Ok, comenzamos. Bueno, primero que todo, antes de continuar, saludarles a quienes están conectados desde temprano. Muy buenas tardes a todos, esperando que estén muy bien. Hola Jorge, mucho gusto, mucho gusto. Señorita María José, mucho gusto. Señorita Rafaela, mucho gusto. Espero que una semana bien, que no sea algún fin de semestre tan estresado. Don Nicolás, buenas tardes. Mara, muy buenas tardes. Susana, muy buenas tardes, Susana. Angie, mucho gusto. Bueno, chiquillos, eso pues. Entonces, como ustedes bien saben, eh, vamos a partir con un par de informaciones. Primero, comentarles que el certamen finalmente quedó, como ustedes saben, el próximo día martes. Eso ya está, va a ser un lapso de 5 horas, de las 2, me parece. Claro. Eso, y va a ser en modo online. ¿Ya? Eso. Así que eso es primera cosa. El regulativo sería el día jueves, ¿ya? Y el regulativo lo pueden dar todos, ¿ya? Y va a ser una modalidad similar a la del certamen 2, ¿ya? Eh, ya. Jorge, a ver. mm, si me falta algún correo, uno que me mandó en la mañana, que no lo he subido aún al foro, ¿ya? Pero eso me comprometo a subirlo. Pero si me falta alguno más, por favor, por último, reenvíeme el correo, ¿ya? Se puede Hola, quedar en profe. el tintero. Hola Tomás. Nosotros, yo le envié el correo igual hoy día, donde vamos a hacer como el tema. Ahí le mandé el correo con el tema Ya, sí, pero y se me no olvidó está, agregar a un. sí, se lo voy a hablar a un compañero. Sí, eso mismo. Sí, lo vi, efectivamente. Lo otro, su tema, don Tomás, no está dentro de los seleccionados, ¿no? Parece que no, porque revisé y no estaba. Ah, y el revisor no estaba, ya, perfecto. Ya no le pregunto. Ya, Cualquier cosa, perfecto. igual si llega a estar ocupado, me podría mandar un correo Sí, después. por supuesto, don Tomás, por supuesto, yo le Muchas aviso. gracias, profe. Que esté bien. Nada, Tomás, igualmente usted. Claro, lo mismo don Jorge también, por favor, acuérdeme, ya. Espero que se me haya pasado entre tanto correo. ¿Ya? Por eso la idea original era que ustedes mismos se fueran anotando en el mismo foro y yo poder ponerle ahí confirmado, sí, no, etcétera. Pero bueno, lo mismo. Igual salimos al paso. Lo mismo. Eso, queridos jóvenes y señoritas. ¿Ya? Entonces nos quedan pendientes el laboratorio 6. Nos queda, bueno, que ustedes me imagino que ya, bueno, se están inscribiendo ya, así que para que vayan investigando. ¿Qué más? Tarea de laboratorio. Tienen plazas, me parece que este o el otro, no lo recuerdo yo. Ah, sí, hasta este domingo, sí, este domingo 9, para poder entregarlo, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? El martes, el certamen de Don Nicolás es a contar de las 2 de la tarde, por si acaso. Recuerden que el certamen, chiquillo, va a ser de la Don Nicolás. Recordarles que el certamen va a ser una pregunta de desarrollo y va a ser una pregunta basada, una pregunta alternativas, ¿ya? De selección múltiple. Pensando, no sé, bueno, ahí tengo que ver cuánto me dé ahí la imaginación, pero ver si lo hago más pensado en un caso que en una preguntas, digamos, de materia como las que vamos a ver ahora, ¿ya? Las preguntas que tenemos preparadas para hoy son preguntas más ligadas a la materia, ¿ya? Pero quiero que sea algo un poco más aplicable, pero voy a ver cómo están los tiempos, ¿ya? Y qué tanto me da la imaginación. Así que eso. Eh, Pregunta Tamara, finalmente las estrellas son transferibles. No, Tamara, no vamos a aplicar eso porque se puede generar un conflicto y puede generar todo un problema de aquí la calificación o es individual o es en grupo, pero eso prefiero eliminar esa idea, Tamara, para no generar problemas. Y don Nicolás pregunta, ¿solo 2 preguntas? Sí, don Nicolás. Yo tengo, como le decía, tengo pensado hacer una pregunta de alternativa. Estoy pensando en no sé, en un número 20 preguntas puede ser más o menos de alternativa, 5 alternativas cada una, y eso va a ser con un tiempo determinado. Ya, o sea, ustedes parten el cuestionario y tienen un tiempo límite para poder entregarlo. Ya, eso. La de desarrollo va a ser un poco más abierta, ¿ya? Eso para que la puedan tener un tiempo más largo, ¿ya? Eso. Desde las 2 hasta las 19 horas va a ser.
hace 5 horas de tiempo para que la puedan hacer. No significa que el certamen va a tener que ser desarrollado en 5 horas, pero es más que nada para poder darles tiempo, porque tienen otro certamen, eso, de flexibilizar esa situación, ¿ya? Eso. Me pregunta, como 2 preguntas de alternativa, no, Susana. Una pregunta va a ser de 20, va a ser, la parte 1 van a ser 20 preguntas de alternativa, ¿ya? Alrededor de 20 preguntas. No sé si, bueno, hay que ver, no sé, pero máximo eso. Puede ser menos, pero no lo sé aún. Eso, y después sería una parte de desarrollo. Se va a hacer mitad y mitad. Mitad de desarrollo, mitad teórico, de la alternativa. Eso. Eso. Ah, dentro de esas 5 horas hay un subtiempo para hacer las alternativas. No, Rafaela, no, la idea es que usted siempre da lo mismo. Entre las 2 y las 7, bueno, entonces la alternativa máximo se supone que ustedes deberían partir una hora X, ¿ya? Porque el plazo máximo va a ser tanto, ¿ya? Entonces, bueno. El tema es que desde que ustedes parten se va a contar un X tiempo para que respondan las preguntas, ¿ya? Por eso es importante después no cerrar el navegador, porque es el intento. Eso. Y con posibilidad también de poder ir volviendo en pregunta a pregunta. Eso. Y me pregunta don Cristian, ¿se podría eliminar un control y ocupar las estrellas para empezar uno, verdad? Así es. Se va a eliminar uno, de los 6 que tenemos, se elimina uno, ¿ya? El peor de todo, evidentemente. Y también la posibilidad de reemplazar con estrellas otro control más, ¿ya? O sea, son 5 notas que van a ir sí o sí consideradas como parte de, ¿ya? 5 notas. Eso. Y recordarle, otro aviso importante, están arriba las notas del laboratorio 5, ya están publicadas, las acabo de subir, ¿ya? Eso, están bastante buenas, chiquillos, así que, eso. ¿Dará más estrellas? Pregunta don Tomás. Sí, van a haber más estrellas, estimado. 10 preguntas para la estrellita. Eso. Así que eso, queridos míos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No tiene notas del laboratorio 5? Mándeme el correo de Lucas, por favor, porque no se me olvide. Mándeme la solicitud por correo. Eso, ¿alguna otra pregunta antes de continuar? ¿No? ¿Ninguna? Ya, estupendo. Chiquillos. Bueno, nos queda la clase de hoy. Bueno, ahí no sé, vamos a ir al final si hacemos también la del miércoles en caso de que sea necesario, ¿ya? Bueno, si usted quiere hacer un repaso de otro tema, yo ningún problema, ¿ya? Solamente en caso de que sea necesario y pertinente, ¿ya? Eso. Ya, entonces, la clase pasada nos quedamos con este problema. Estamos haciendo un ejercicio de modelamiento multidimensional, ¿ya? El caso particular que estamos analizando es el caso de este llamado denominado el famoso 10%, ¿ya? Que que estuvo de moda, o fue el paso de la semana pasada, ¿ya? Como ustedes bien saben. Ya, pero bueno, ya. Entonces, acá se me hablan de que las FP están preocupadas por este tema, que quieren saber la cantidad de monto recaudado entre todas las personas, entre todas las cuentas individuales, ¿ya? O sea, cuánto es la cantidad total, monto recaudado en las cuentas, ¿ya? La cantidad de beneficiarios, el monto máximo disponible para retirar, el 10% del total acumulado, el porcentaje de la comisión que las AFP cubrarán por concepto del retiro. Esto depende de la comuna, de la persona, su rango etario, su género, en el que está actualmente y la AFP a la que pertenece. Está bien así. Además, respecto de las mediciones, se desea implementar, se pide, además de la comuna, se puede hacer el análisis por provincia y por región, ¿ya? Que el rango, dice, etario esté definido como, con su límite inferior, superior y texto que define el rango, ¿ya?
Entonces, me piden, pregunta 1, hacer un modelo de datos rollup que ayude a responder los requisitos anteriores, ¿ya? Eso, usando un modelo tipo estrella, perfecto. De acuerdo con la pregunta anterior, es posible hacerlo en un copo de nieve. En caso que sí se pueda, indica al menos 2 ejemplos de dimensiones en los que aplicaría esta lógica. Indique tres tipos de gráfico o diagramas que podrían generarse a través del modelo multidimensional planteado en las preguntas anteriores, por medio de una herramienta OLAP. Indicar campos de la tabla de hechos involucrados y las dimensiones involucradas. Perfecto. Esa pregunta es nueva, la agregamos recién. ¿Ya? Para darle un poquito más de otra alternativa ahí. ¿Ya? Perfecto. Entonces, tenemos eso de ahí. Ya. Vamos hasta aquí el otro día. Entonces, dijimos que estamos haciendo este modelamiento multidimensional usando los 9 pasos de Kimball. Partimos con el primero, que era elegir el proceso, y en este caso el proceso sería el retiro del 10%. Ya eso aquí es lo relevante. ¿Ya? Por tanto, recordemos que nosotros hacemos un modelamiento multidimensional, siempre, y base a este análisis top-down, nuestro punto de partida es un proceso particular. Nosotros guardamos la información y ordenamos nuestros datos partiendo de un problema como base. Eso después posiblemente se va a unir con otro, con un repositorio que da respuesta a otro problema distinto. En algunos casos se podría traslapar, y de eso al final me da, de esos datamart, ¿cierto? Que estoy generando, que aquí al final cogiendo un datamart, vamos a juntarlos en algún punto y eso me va a generar un data warehouse. Eso es el modelo bottom-up, ¿ya? Eso. Y lo que queremos en este caso modelar sería el proceso del retiro del 10%, ¿ya? O la data necesaria para el retiro del 10%. Bueno, en segundo lugar me piden definir el grano, o el nivel de detalle, o granularidad, como le llaman también en algunos casos, de este proceso. Y aquí estamos, bueno, aquí sí indicamos cada uno de los datos, ¿cierto? Indicamos el nivel al que yo quiero llegar. Por ejemplo, en el caso geográfico, quiero llegar al nivel de la comuna. De la comuna después va a llegar la provincia, después la región, de acuerdo a lo que me dice el enunciado. En el caso del cliente, yo no voy a llegar al nivel de detalle del cliente, sino que voy a hacer agrupaciones de acuerdo a las dimensiones que yo vaya generando, ¿ya? Y en cuanto a entidad, ya, entidad me refiero al FP en este caso, por eso me jalo aquí. Entidad, claro, AFP, perfecto. Ya. Perfecto. Entonces, eso en cuanto a al nivel de detalle con el que llegamos a este problema. ¿Ya? Respecto de las dimensiones, ¿ya? Que son los campos a través de los cuales yo voy a hacer este análisis. Recordemos que yo tengo tabla de dimensiones, tengo tabla de hechos. Generalmente, por cada datamart, generalmente es una tabla de hechos. Podrían ser más, pero generalmente cuando yo modelo un datamart, es una tabla de hechos con muchas tablas de dimensiones que van colgando. Puede ser en modo estrella o bien un copo de nieve, depende de lo que yo esté generando. O bien puedo tener, digamos, más de una tabla de hechos, ¿ya? Eso obviamente me genera otras formas de trabajo, y otras arquitecturas, ¿ya? Pero bueno, depende evidentemente de la situación, ¿ya? Y de la necesidad. Bueno, acá me piden entonces definir cuáles van a ser las dimensiones a través de las cuales yo voy a medir la información. Don Carlos, lo mismo que le dijo a sus compañeros, por favor, pregúntenme por correo, ¿ya? En esos casos particulares, correo, ¿ya? Por favor. De nada, don Carlos. Ya. Bueno, respecto de las dimensiones, tenemos que ver cuáles son los aspectos a través de los cuales yo voy a analizar la data. Y siempre, chiquillo, aquí en esto yo me tengo que basar en el enunciado, y aquí yo no puedo inventar nada. Por muy escueto que sea el enunciado, yo no puedo dejar de considerarlo.
¿ya? Y a pesar digamos, de las pocas líneas que son, no, igual puedo sacar evidentemente respuesta a esto, ya no implica eso. Sin embargo, hay situaciones donde yo puedo hacer supuestos, pero eso se me tiene que decir explícitamente. Por ejemplo, decir, usted puede hacer supuestos. Y si hacen supuestos, indíquelos claramente. Pero en este caso, no estamos dando mucho espacio a la interpretación. ¿Ya? Eso. Y bueno, respecto a lo mismo, me están pidiendo las dimensiones. Tenemos la dimensión edad, que es el rango etario, edad mínima, edad máxima, detalle. Esto lo dice el enunciado, ya me está diciendo que considerar la edad mínima, la edad máxima y el detalle. En cuanto a la comuna, me piden llegar al nivel de la región, comuna, provincia, región. Me lo dice el enunciado. En cuanto al género, me dice solamente que guarde el género. No me están diciendo qué características o qué otros campos lo puedan acompañar se tienen que indicar. ¿Ya? Así que en este caso sería el detalle, ¿ya? O la clasificación del género. ¿Ya? En cuanto a los fondos, tampoco me dan o no me dicen en base a qué lo quiero dividir, ¿ya? Recuerde, chiquillos, que estas divisiones de acá son las que van a determinar después si mi modelo puede ser convertido en un modelo copo de nieve o no. ¿Ya? Si cada tabla tiene solamente un campo, ¿ya? Y no tiene divisiones la única forma de poder ordenarlo será a través de un modelo estrella, ¿ya? Eso. En el caso del fondo, entonces, ahí indicamos el nombre del fondo que queremos, al que estamos suscritos. En este caso serían los 5 fondos posibles. Así que existe otro por ahí otra clasificación adicional que quiera ser considerada, ¿ya? Pero eso. Bueno, y en cuanto a las administradoras, sería el nombre de la administradora. ¿Ya? Tampoco me piden información adicional de la administradora. ¿Ya? Eso. Ya. Respecto, bueno, me piden almacenar los precálculos en la tabla de hechos, ¿ya? Entonces sería el monto máximo del retiro, que era el recaudado por 0,1. Veamos si hay algún otro campo que sea como calculado acá. Veamos. Cantidad total de monto recaudado, ya eso no se puede calcular, eso es un dato. Cantidad de beneficiarios también es un dato. Monto máximo disponible, ya lo habíamos sacado, era un 10% del acumulado, son un 10% de esto. El porcentaje de la comisión cobran las FP por la persona, rango etario, género. Ya, eso es un dato, ¿ya? Es un dato asociado a la clasificación digamos, de la persona, o sea, no es algo, no es como un valor. Claro, que tiene una tabla de eso, no creo que venga el caso debe ser guardado, no, eso es como dato nomás. Ya, eso es como lo único que veo. Me piden que la comuna sea análisis por provincia y región, y, ya, puede ser, depende cómo lo mire, ¿ah? Depende cómo lo mire. Esto podría ser considerado como un campo derivado, que yo podría considerarlo como la unión del límite inferior con el límite superior, ¿ya? Si lo quiero como campo calculado. Ahora, si no, entonces, si no es así, si no lo quiero ver de esa manera, entonces tendría que indicarlo como valor, sería como valor más nomás, dentro de la dimensión, nada más. Una identificación de la dimensión, ¿ya? Pero bueno, independiente, sí. O sea, dependiendo de lo que usted decida en ese punto, iría el campo calculado o no. ¿Ya? Eso evidentemente no es suponer, eso es simplemente parte del enunciado también. ¿Ya? En ese caso es una interpretación del enunciado. ¿Ya? Ahora, si tiene una prueba, evidentemente tiene esa duda, a veces usted también puede preguntar, ¿ya? ¿Y qué quiere decir el enunciado en ese punto específico? ¿Ya? Eso. Ya. Me piden completar las tablas de dimensiones. Ya, bueno, aquí esto sería llenar a mano las tablas de dimensiones, esto es un proceso manual. ¿Ya? Vamos acá. Este proceso es manual. Se debe ingresar datos por medio de consultas, o por medio de consultas o
o herramientas, sí, también puede ser, herramientas ETL, ¿ya? Claro. Por ejemplo, si quiero mandar datos desde una fuente a otra, y esta fuente original es relacional, podría hacer una consulta que me cargue directamente desde un mundo al otro, entonces tener que estar pasando por una zona de, digamos, de, perdón, una zona temporal, ¿ya? O como se llama en algunos casos, zona de staging, ¿ya? Simplemente hago el trasvasije directo, ¿ya? Aunque nunca lo recomiendan así, ¿ah? Siempre recomiendan en todo modelo de data warehouse, en todo data warehouse, siempre recomiendan que uno tenga un área de staging, ¿ya? El staging es como el área temporal, el área de paso, donde yo cargo la información, supone que yo tengo mi fuente original, tengo mi sección de staging, o esta sección, digamos, temporal, guardo todo ahí, y ese es como el lugar donde yo voy a juntar todo, como poner todo arriba de un mesón, y entonces y después lo mando a la juguera, ya lo que yo necesito, pero está todo ahí disponible para que yo lo use, ya, y el dato generalmente viene crudo ahí. Eso. Profe. ¿Alguna pregunta? Sí. Adelante, por favor. Es que como que me causa demasiada duda esto porque yo tenía entendido, no sé si usted estará usando palabras muy técnicas y por eso me estoy perdiendo, pero acá según yo era como completar, por ejemplo, si en las dimensiones me faltó poner un criterio, por así decir, de la tabla, se ponía acá, pero no sé, según yo usted está hablando como de completar con los datos en sí que van en la tabla. No, no, esto se refiere, o sea, como yo lo interpreto como completar la tabla de dimensiones, o sea, llenar las tablas, Es llenarlas llenarlas. con datos. Claro, porque no sé que hayamos cambiado la definición entre medios, espero que no, ¿ah? Pero no me he equivocado. ¿Eh? Que están confundidos, no creo que voy a estar. A ver, damos ejercicios anteriores. Puede ser, puede Sí, ser. porfi, que estoy como así Y como, ¿qué? por supuesto, no se preocupe, no se preocupe. Yo soy ser humano, me puedo equivocar, ¿eh? Sí. Este, este era el enunciado. Ujú. Ya, profe, no Mismo. se preocupe, entonces yo siempre lo entendí mal. Gracias. No se preocupe, ¿no? Son cosas que pueden pasar, no se preocupe. Mire, sí, en todo eso, ahí retomando la idea, recuerde, este es un proceso que se hace en el contexto laboral, real. Y cuando hablamos de completar tablas de dimensiones, hablamos de cargarlas con datos. Que yo no voy a poder cargar la tabla de hechos, para mí es la tabla importante, sin haber cargado antes la tabla de dimensiones. Recuerde que entre la tabla de hechos y las tablas de dimensiones son tablas en un modelo ROLAP. Y al haber tablas, van a haber también llaves foráneas, posiblemente. ¿Ya? Posiblemente. Es probable, en un modelo multidimensional, yo excluya las relaciones foráneas, no las considere. Porque una relación foránea lo que hace es mantener la integridad referencial, eso usted lo sabe, ¿cierto? Pero, si bien mantiene la integridad de los datos, al mismo tiempo también me coloca en sí ciertas validaciones al momento de cargar la data. Y esas restricciones van a chocar al momento de hacer cargas masivas. Por tanto, no se sorprenda usted que el día de mañana se encuentra en un modelo multidimensional, usted no encuentra llaves foráneas. Pero, ay, pero ¿cómo está mal si colocar la FK? La explicación quizás esté por ese lado. Hay otra explicación, pero una explicación posible podría ir por ese lado. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Duda? ¿No? Bueno, ya, perfecto. Ya. Entonces, nosotros cómo tenemos que hacerlo. Ah, no, en este caso, don Nicolás, indicar que es un proceso manual solamente. ¿Ya? Que al final los campos, mire, a lo más lo que podríamos hacer como convención en este punto, definir las tablas digamos, de dimensiones. Por último, como convención, para que no quede tan feo ese paso,
Porque podemos definir nuestra dim, por ejemplo, dim edad, por ejemplo. Dim edad sería, esto sería un ID edad, rango min, rango max, texto. ¿Cierto? Sí defino las tablas, digamos, de dimensiones. Pero eso sería como el único punto. Que las FK van a aparecer, sí, en esto sí se pide considerar las FK, para este ejercicio sí, se pide considerar FK. En todo caso, las FK se van a ver reflejadas en el modelo que les piden dibujar más adelante. ¿Ya? Bueno, hagámosla en todo caso para que nos ordenemos bien acá. Ya, edad, tengo que más, comuna. Recuerde que toda tabla de dimensión tiene una clave primaria, ¿ya? Entonces, por si acaso, ¿ya? Aquí el nombre de la comuna podría haber sido una PK perfectamente, pero, me falta el nombre de la provincia. Pero en ese caso coloqué un número, ya un ID. Ya, ¿qué más? Edad, comuna, género. Género. ID género, detalle. Fondo. NIM, fondo. ID, fondo. Texto. Más. DIM, administradora. ID, administradora. NOM, administradora. Texto fondo, pongamos acá. Det, género. ¿Ya? Eso. Y aquí pongámosle texto rango. Ya. Listo. Están definidas mis tablas de dimensiones. ¿Ya? Y como ustedes saben, la carga es un proceso que se hace con algún ETL o se va a hacer manual, con un Excel, pues depende cómo lo quieran hacer, ¿ya? Lo que sea más fácil. Ya. Me piden, a ver, todo esto. Ya. Perfecto. Y estaba con la duda dónde está la tabla de hechos. Claro. Ya. Elegir la evaluación histórica de la base de datos. Esto, bueno, en realidad, a ver si no lo dice el ejercicio. Aquí faltó que lo dijera el ejercicio, ¿ah? Ahí faltó, claro, ese punto no se puede determinar si que sea parte del enunciado. Es raro eso. No, voy a procurar dedicarlo en el enunciado cuando haga el ejercicio de la prueba, pero en este caso no queda explícito el tiempo almacenado. Dígame. Ya que es como una noticia en contexto y todo, podría ser un año, en que el tiempo que se tiene para retirar. Buen punto, Para sí, no dejarlo así. me parece muy bien, Susana, me parece, sí, me parece. Se puede suponer que será de un año debido a la contingencia. Me parece muy bien. Claro, ahí sería hacer un supuesto, ¿ah? Sería hacer un supuesto. En todo caso, en una pregunta de prueba, creo que más que decir no se dijo, no lo coloco, que no es la respuesta más bonita, digamos. Ahí en ese caso se puede, digamos, agregar algo así, ¿ya? Pero la verdad tiene que quedar explícito eso. O por lo menos, no sé si tan explícito, o por lo menos como un dato ahí medio en el limbo, pero está ahí. O sea, se puede deducir. O se debiese poder deducir del enunciado. Ya. Mostrar las dimensiones que cambian lentamente. Veamos
las dimensiones de edad, la dimensión de edad es fija, porque son rangos de edad. Las comunas, puede ser, ya, las comunas, si que agregamos, recuerden que son, claro. Lo que pasa es que, bueno, en el contexto, ¿por qué se hace esta pregunta? Recordando un poco la materia para atrás. Hay que preguntar cuáles son las dimensiones que cambian lentamente, porque usted tiene que saber que algún cambio en un registro, por ejemplo, agregar un registro nuevo, puede impactar mucho en el desempeño futuro digamos, de la aplicación que utilice el modelo, ¿ya? Porque, por ejemplo, agregar una comuna implica cambiar toda la forma que yo almaceno la información hasta ese momento, porque las personas que están asociadas a una comuna X, después van a estar asociadas a una comuna distinta. Eso implica cambiar, o sea, más que las personas, hablamos también del grupo de etarios también, pero bueno, implica modificar toda la información. Entonces, por eso más que nada se hace este análisis para saber en qué dimensiones tengo que poner ojo. En este caso sería la comuna. Ya, DIM comuna, perfecto. DIM género no aplica. Fondo, fondo no creo, a no ser que haya algún cambio que se le ocurra a los geniales. Si quieren inventar algún fondo nuevo, algo así. No sé. O el fondo G, el fondo H, no sé. Pero bueno, van a ser uno. Y la administradora, eso ha sido una dimensión que puede cambiar y que cambia lentamente también. Se pueden crear nuevas administradoras y yo creo que de hecho va a pasar, ¿no? No sé. Bueno, ustedes como estudiantes de ingeniería comercial quizás tienen más luces al respecto, ¿no? Que pueda pasar con el administradora, que pueda pasar con este mercado de las administraciones de pensiones, ¿ya? Pero bueno, quizás qué va a pasar. Pero bueno. Ya. Y decidir las prioridades de las consultas. Veamos acá lo que nos piden. Y nos piden, a ver, el monto máximo disponible para retirar. Ya. Claro. Yo creo que, de acuerdo a este enunciado, lo que es más atingente es la cantidad de beneficiarios. Si yo fuera de una FP, diría la cantidad de beneficiarios, 1.1, saberlo para saber a cuánto tengo que llegar. Después, a qué monto, ¿ya? ¿Cuánto es el máximo disponible que puedo retirar? Ah, bueno, no puedo. Después la cantidad del monto, perdón. Eso. Y eso. Después finalmente el porcentaje de comisión. Esto es como el último. ¿Ya? Entonces, vamos viendo acá. En orden de prioridad. En orden de prioridad. Habíamos dicho entonces, cantidad de beneficiarios. Ya. Cantidad de beneficiarios. Monto total recaudado en cuentas individuales. Después de eso sería el monto disponible de retiro. Para saber cuánto tienen que tener. Disponible de retiro. Y porcentaje de comisión. Así puedo saber también en qué punto específico colocar el acento. O en qué cálculo tengo que colocar el acento. ¿Ya? Eso. Eso sería, o sea, en cuanto a los 9 pasos. Eso. Después, lo que viene después es hacer ¿cómo se llama esto? Hacer un modelo relacional basado en esto mismo, donde voy a tener las tablas de hechos y las tablas digamos, la tabla de hechos rodeada por las tablas de dimensiones. ¿Hacemos eso, chiquillos, o lo veamos? Digamos usted. Siento que es archiconocido ese tema hasta el día de hoy, pero si usted quiere que lo haga, lo hago. Seguir avanzando. ¿Lo hago? ¿Lo hago? Sí, exactamente.
¿Lo hago entonces, don Nicolás? Perfecto. Estupendo. Ya, bueno, ya, vamos a ver, vamos a Lucy Chart, veamos. Vamos a hacer un diagrama, un diagramita. Veamos, veamos, veamos. Veamos, aquí está. Hay uno que está en blanco. Mejor dice don Nicolás, por si acaso. Sí, bueno, sí, en realidad. Bueno, además también tenemos la clase el miércoles, ¿eh? Así que si quieren, yo no tengo problema. Ya, perfecto. Entonces, como usted bien sabe, en el modelo relacional yo voy a tener la tabla de hechos, generalmente es la tabla de hechos, pero a veces puede ser más. Pero tengo mi tabla de hechos, tengo mis tablas de dimensiones. En este caso, bueno, dibujemos las de dimensiones primero, ¿ya? Ya, vamos viendo. Dim, coloquemos así mejor. Tiene guión bajo. Ya, dim, edad, ID edad, rango 1000. ID edad. Number. ID edad. Rango min. Number. Rango max. Number. Borro eso y agrego una línea abajo. Agrego un campo. Borro eso y el texto. Esta edad. Eso sería un varchar. Varchar de 20. Perfecto. Ah, texto rango se llama. Perfecto. Esa sería la primera tabla de dimensiones, la primera de 5. ¿Ya? La segunda tabla de dimensiones es, veamos, la comuna. Comuna, provincia, región. Comuna, PK, ID comuna, número, la comuna acá, no, comuna, va a estar de 70 y, a ver, 75, será tanto, bueno, no seamos apretados con los parches. Ya, nom, región, coloquemos un poco menos, 850. Después, la de abajo, no, aquí me equivoqué, esto es provincia. Primero provincia, después viene la región. Nom, región, borro eso. Listo, ahí está. Perfecto. Segunda dimensión. Después, tercera, género. Ahí di género, desde género. Ya, acá mismo. Ahí di género. ¿Cómo se llama el campo? El género.
20. Este tiene que borrarse. Listo. Este es género. Y fondo y administradora. Vamos a dibujar acá. El fondo. Vamos a correr esto más para abajo. Para que no moleste. Ya. Y de fondo, este fondo. Ahí de fondo. Esto fondo. Va a estar. Esto sería. Ah, no. 5, con suerte. De hecho, con un puro carácter debería funcionar, pero bueno. Ya. Y. Ahí está. Ya. Y. Una más. Ahí. Perfecto. Sería DIM administradora. DIM administradora. PK. Administradora. Number. Nombre administradora. A ver, ¿cómo le coloca acá? Nombre administradora. Perfecto. Ahí está. Ya, entonces, tengo todas las tablas de dimensiones. Lo que me falta ahora es la tabla de hechos. La tabla que va a contener la parte central. Entonces, veo acá. Perfecto. Entonces, lo primero es definir que cada registro de la tabla de hechos va a ser la combinación de las otras llaves primarias. Esto va a ser acá. Veamos. Veamos. El fondo. Ya. Y esto sería un number. Esto acá, un number. Perfecto. Ya. Y esta tabla de hechos, de hecho le vamos a poner a esta, tenemos que ver qué campos de acá vamos a considerar. ¿Ya? Acá está. Este campo que es un campo calculado. ¿Ya? Entonces, vamos a definir. Primer campo. La cantidad de beneficiarios.
Perfecto. Monto total recaudado. Monto total, pongámosle. Ya, esto lo vamos a sacar. Perfecto. Porcentaje, comisión, retiro. Ya. Cantidad de beneficiario, monto recaudado, el porcentaje de comisión retiro. Y además, el monto máximo retiro, sabemos que es un campo calculado, ¿ya? Listo. Y esto vamos a poner fact, datos, pongámosle. O fact pregunta. O poner un nombre solamente. ¿Ya? Ahí, perfecto. Y acá. Y esto más acá. Perfecto. Entonces, una dimensión de edad va a estar en muchos registros de esta tabla. Lo mismo que la comuna. Lo mismo que el género. Ahí está. Y eso sería el modelo relacional. Eso. ¿Alguna apreciación? ¿Consulta? ¿Entendió? Profe, Dígame. ¿no es necesario ir poniendo FK a las que corresponde o hacerlo exactamente en el lugar que va conectado, por así decir? Que en este caso asumo que son las mismas, porque como se llaman iguales, asumo que es lo mismo. Ah, ya. Pero el hecho de colocarle FK en este caso no estaría malo, ¿ah? Ah, Viendo que ya, es una da lo PK, mismo, mientras se llamen iguales. perdón, al revés, perdón, al otro lado. Estas son PK y al mismo tiempo son FK. Además que se entiende que las PK de la tabla de hechos son FK también de las otras tablas también de las cuales están referenciando. ¿Se entiende? O sea, solo por defecto eso. Sí, Eso pero por es, eso, no importa no ponerlo, así no como importa no por si ponerlo. acaso. Ah, Por ya. si acaso, no importa no ponerlo. Ya, perfecto, profe. Profe, ¿y este lo podríamos transformar en un modelo de estrella? No, del otro. No sé cuál es el otro. Bueno, Eso. Que salen así como más para los lados de las dimensiones. esa es la pregunta, pues, de hecho, estimada Ah. Susana. ¿Sabe usted la respuesta a la pregunta? Eh, Podría ser, sí, por comuna. Que las comunas, hay Sí, muchas comunas en una región. así es. Entonces podríamos sacar región para el lado. Perfecto. Así es. Exactamente, pues, Susana. Sería a través de, una sería traer la tabla de comuna, ir hacia atrás. ¿Y con qué más? Es como la única dimensión que veo posible, ¿no? Sí, en realidad, ¿ah? Como la única manera. Profe, y separando el rango de texto de la edad, O género, ¿cómo así? es decir, si hay rango mínimo y rango máximo y ponemos el texto como otra cosa, Una dimensión aparte. Puede ser,
Puede ser. Sí, también podría ser, claro, porque tendría rango min, rango máximo, pero asociarlo a un tipo. Bien, colgar de ese tipo. Sí, mira, después acá, puede ser, puede ser. Por ahí podría ir la segunda tabla que se está pidiendo. Coloquémoslo en el enunciado. Bueno, primero voy a descargar esto para guardarlo, después subirlo. Export, PNG, perfecto. Download y veamos. Ya. 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 Aquí están las preguntas. Pero la primera pregunta era la de las preguntas. Preguntas. 1. Modelo Rula. ¿Ya? La segunda pregunta era la de copo de nieve. Copo de nieve. Y la respuesta es sí, se puede. Podemos podemos ir bajando en niveles la comuna, pasando ah, pasando por la provincia, por la región. Ya. Con el rango etario y su tipo también se puede hacer una labor similar. Perfecto. Ya, híjole. Te contestaba la segunda pregunta. Ya. Y la tercera, veamos. Me dice, indique tres tipos de gráficos o diagramas podrían presentarse a través del modelo multidimensional planteado en las preguntas anteriores, por medio de una herramienta OLAP. Debe indicar campos de la tabla de hecho involucrados y las dimensiones involucradas. Están pidiendo gráficos. Aquí se tiene que elegir tipos de gráficos que se puedan sacar nuevos. Por ejemplo, yo podría sacar el monto total de compra. Por ejemplo, a ver, vamos colocando acá. Gráfico 1. Esta sería la parte 3, ¿no? Sí. Sería gráficos. Ya. Gráfico 1. El monto total. Monto total adquirido por comuna y rango de edad. ¿Ya? Ahí obviamente el tipo de para estos efectos da lo mismo. Ahí usted puede elegir un gráfico de puntos, de líneas, de barras, vertical, horizontal, eso, un mapa incluso, como usted lo quiera ver. ¿Ya? Eso. Gráfico 2. Podría sacar, por ejemplo, porcentaje de comisión cada administradora y digamos, ordenado por fondo, porcentaje de comisión analizado por fondo por administradora. Porcentaje de comisión asociado a
la administradora y al fondo. ¿Ya? Y gráfico 3. Algo ligado a él. Aquí no está el factor tiempo. No, el tiempo no es dimensión acá. Puede ser el monto máximo de retiro. Monto máximo de retiro por... Puede ser por género y edad. Solamente por dar un ejemplo nomás. Máximo retiro por género y edad. Bueno, eso. Creo que será todo, parece, ¿no? En esa parte. Eso. ¿Preguntas? ¿Dudas? Pregunta. Profesor, me dice, ¿cómo determino la tabla a crear? Me dice don Nicolás. ¿Usted se refiere en la tabla de hechos o de dimensiones? La pregunta 2. Ya. No, lo que pasa es que ahí estoy simplemente, estoy indicando qué tipos de gráficos puedo sacar yo. Como usted se puede dar cuenta, yo puedo combinar montones de cosas, siempre y cuando esas cosas tengan sentido lógico. ¿Ya? Pues se tiene que ir juntando dos de cada una y que se van viendo, no, sino que la idea es, evidentemente, indicar, digamos, un elemento de acá que haga sentido con las dimensiones, ¿ya? Y con un gráfico también que evidentemente sea atingente a lo que me están pidiendo en la pregunta original, ¿ya? Está indicado acá, ¿ya? Eso. Eso. ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Preguntas? De nada, don Nicolás. Correo, Angie, por favor, mándeme un correíto. ¿Ya? Profe, usted había dicho que... ¿qué había dicho? Aquí vamos a hacer consultas también. Ya. Mire, al final prefiero cambiarlo por esto, Susana, porque dije consulta, dije yo, en realidad aquí no importa tanto Sí, la por consulta eso le pregunto. SQL. Encuentro un poco ridículo hacer consultas SQL, la verdad. Quiero Entonces preguntar el esto. reemplazo va a ser como los gráficos y diagramas. Exactamente. Ya. Profe, y en los gráficos no es necesario poner así como gráfico de torta que ejemplifique esto, No, ¿verdad? Es así como usted lo puso. claro, ojalá, claro, eso es como el resumen, ojalá sea más completo eso. La idea es ojalá explayarse en el gráfico. Se propone hacer un Profe, gráfico de esto, que tenga esto, que esté hasta acá, desde acá hasta acá, con todo el detalle, pues no basta solamente con mencionarlo, hay que ir un poco más allá. Por un tema de tiempo simplemente no me explayo más, pero usted ahí se imaginará él ahí o hacer los puntos que sea necesario hacer. profe, ¿y los gráficos serían basados en lo que nos está pidiendo el ejercicio o podemos hacer gráficos que nosotros encontremos así como relevantes, pero no están Puede ser, explícitos, que sí, no también, sé? puede ser, algún gráfico que usted considere relevante, sí, puede ser, Ya, perfecto. Gracias. de nada. Sofía, ¿qué no entendió? No les voy a pedir que hagan los gráficos. Quiero que ustedes indiquen qué gráficos serían importantes hacer o qué gráficos puedo sacar yo con esto, en base a esto. Mencionarlos y explicarlos. Nada, Sofía. Eso. Los gráficos no, Camila, los gráficos no hay que hacerlos. No hay que hacerlos. Solamente indicarlos y explicarlos. ¿Ya? Nada, Camila. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Queridos. Entonces voy a subir esto
lo voy a subir después al aula. Les comento que ya están subidas las clases, por si acaso de la semana pasada, las dos arriba, subiré también esta clase, por si acaso para que la tengan. No, Sofía, no pasé materia. No, no, no. Ahora voy a hacer como voy a aprovechar estos minutos que quedan para hacer como una forma de mini repaso. Aquí hasta las 5, ya no creo que, o 5 para las 5, ya, pero lo que alcancemos a hacer, ya, lo que quedemos pendiente, lo veremos en la próxima clase. ¿Ya? Ya, perfecto. Si es que aplica, digamos, hacer una próxima clase. ¿Ya? Eso. Veamos. ¿Dónde está? Veamos. Ya. Qué bueno. Ya. Entonces, partimos. Entonces, como usted sabe, la tasa de es mayor a la de otro certamen. Mire, no estoy seguro, tengo que revisar, no estoy seguro si se va a aplicar la regla del menor certamen, o sea, bueno, en otros ramos pasa que el certamen recomendativo siempre reemplaza la peor nota, siempre, aunque sea más mala que la peor nota. Entonces, pero creo que en este ramo no está esa regla, parece. Creo que no. Así que no debería. Hay que revisar. Todo está en las reglas, Camila. Pero lo dicen las reglas del ramo iniciales, entonces no aplica ese concepto. ¿Ya? Y pregunta Sofía, ¿este PPT lo voy a subir? No, no lo voy a subir porque está con las preguntas que les voy a hacer y se las daría de antes. La idea es hacerla en el momento. ¿Ya? Así que eso. Ya. Y eso. De la sentido de los certámenes. Uy, no sé, lo hemos dicho otras veces, don Cristian, disculpe. ¿Ya? Lo hemos dicho otras veces. La PPT. Disculpe. ¿Ya? Entonces, partimos. Entonces, unidad 4. Es el primer tema que tenemos que revisar como parte de la materia. Bueno, fundamentos. Entonces, bueno, como ustedes saben, tengo el dato que pasa por esta, digamos, por este sistema OLTP. Ahí está la respuesta, don Cristian. Estos datos, ¿cierto?, que son almacenados al sistema OLTP en una base de datos, ¿ya? Y finalmente esto va a ser lo que yo voy a utilizar, o que va a ser la materia prima para generar información, ¿cierto? Recuerden que otra organización tiene muchos datos, y esos datos son almacenados en una base. Entonces, esos datos internos más datos históricos, eso junto me va a dar a una base de datos, a una mega base de datos, que se llama el Data Warehouse, ¿ya? Y eso lo hago a través de lo que se conoce como el DL, ¿ya? El Data Warehouse, esto después, esto de acá, este repositorio de información, que se conoce como Data Warehouse, va a ser el punto de partida para el análisis, el procesamiento analítico en línea, o llamado también OLAP, que también me va a traer el paso de lo que es minería de datos. Todo eso, datos externos, más todo lo que yo proceso de lo mío, eso me genera un conocimiento, ¿ya? Eso. Bueno, entonces sabemos que la inteligencia de negocios es una serie de herramientas que se usa para poder, digamos, administrar y gestionar conocimiento analizando datos. O sabemos que hay información, están los datos, y que eso no es muy evidente, y la idea es poder sacarlas, digamos, a través de ciertos, obtener eso a través de ciertos procedimientos o algoritmos, ¿ya? Y esto es importante porque a cada nivel yo tengo que tomar distintos tipos de decisiones, ¿ya? Y eso lo toma cada tipo de usuario. Entonces, dependiendo del nivel, es el tipo digamos, de información o de decisión que yo voy a tomar, ¿ya? Eso. Bueno, dicho esto, entonces,
Bueno, acá pregunta. Lo que sí, chiquillos míos, vamos a hacer un poco más expedito esto. Esto va a ser primero responde, ya que son estas preguntas, ya. El primero que responda, de acuerdo al chat que tengo yo, al que tengo yo, que ese estoy cambiando de repente, pero eso, ese es el que señala estrellita, ¿ya? Pregunta, aquí voy a cambiar mejor a ver a todos. ¿Ah? Pregunta 1. Perfecto. Dice, de las siguientes alternativas, ¿cuál de ellas no es parte integrante del proceso ETL? Bien. Stop. Bien, perfecto. Camila contestó correctamente, Camila Cisternas. La alternativa era efectivamente la pregunta, la alternativa A, ya de transferencia. Recuerden que ETL es extracción, transformación y carga, ¿ya? Transform and load, ¿ya? Entonces la 4.1, entonces vamos a decir a Camila Cisternas. Lo que sí, chiquillos, aquí les pido un poco de cooperación a quienes ya tienen las 8 estrellitas, por favor, que eviten esta vez contestar las preguntas para que le den el paso a sus compañeros que las necesitan, ¿ya? Por favor, ¿ya? Eso. Segunda pregunta, dice, ¿cuál de las siguientes frases son correctas? 1. OLTP se enfoca en las soluciones del día a día, mientras que OLAP se orienta en la búsqueda de información estratégica. 2. OLAP trabaja con bajos volúmenes de datos, mientras que OLTP es todo lo contrario. 3. En los sistemas OLAP se encuentra sumarizado, mientras que en OLTP se encuentra con detalle fino. ¿Cuál será la alternativa correcta? Jorge respondió la D. Veamos. Don Jorge. Sí. Don Tomás respondió primero, tengo acá en el registro. Sí, señores. Es la alternativa E. Don Tomás, tengo acá el primero de los primeros. Don Tomás Bodilla. Efectivamente, estimados, es la B. La que no es correcta, de esas tres, la que no es correcta es la 2. Dice que OLAP trabaja con bajo volumen de datos, mientras que eso es falso. ¿Ya? La primera es verdadera, efectivamente, y la tercera es verdadera. ¿Ya? Perfecto. Sí. No, pero tengo en mi chat, don Carlos, primero a don Tomás, lo siento. Tengo primero el registro en mi chat, don Tomás. Así que, sorry. Ya. Pregunta 3. Pregunta 3. Veamos. Pregunta 3. Ya. Y va. ¿Cuáles de los siguientes conceptos no son correctos en cuanto a Data Warehouse? 1. Abarca todos aquellos aspectos organizacionales que deseen ser sometidos a análisis. 2. Generalmente está compuesto por datos provenientes de diversas fuentes. 3. Está relacionado con datos operacionales, pero conviven en entornos distintos. ¿Cuál es la alternativa correcta, queridos míos, estimadas señoritas? Pregunta 3, Camila contesta que la A, don Jorge contesta que la B, Carlos, y Angie me contesta que la E, y efectivamente la E, chiquillos míos. Y estimadas señoritas, cita Angie es la acreedora o accede a la estrellita. La Angie. Perfecto. Vamos, es perfecto. Vamos a hacer más rápido esto, chiquillos, ya, para que alcancemos a contestar todas las preguntas. Así que para ir avanzando rapidito. ¿Ya? Otro. ¿Cuáles de las siguientes alternativas no es parte del cuadrante mágico de Gartner para plataformas de análisis e inteligencia de negocios? Visionarios, retadores o aspirantes, emprendedores, líderes. A ver, ¿quién contestó primero? Oh, me perdí. A ver.
Veamos. Carlos Alonso, me parece. Don Carlos Alonso. Porque le había contestado. A ver. Sí, don Carlos Alonso, chiquillos. Sí. Alternativa C, mis queridos. Don Carlos Alonso. Sí, efectivamente. En el cuadrante mágico de Gardner, de los 5 que están ahí, el que no corresponde es emprendedores. Están los visionarios, están los retadores aspirantes, líderes, jugadores de nicho. Así que, don Carlos Alonso es quien se lleva en esta ocasión la estrellita. Y 5 dice, ¿cuáles de las siguientes alternativas no se asume como una fuente de datos estructurada para el análisis? Dice datos provenientes de un CRM. Perfecto. Y Camila contestó al tiro, que bien. Perfecto, Camila. Ha llevado 2 Camila hoy día, mire. Hoy día ha estado ahí inspirada Camila. Bien, me parece. Queridos míos. Y para avanzar rápido, voy avanzando rápido. Bueno, estas son como preguntas tipo, chiquillos, ¿ah? Son preguntas tipo, ¿ya? Ahí, evidentemente, esto puede, en un potencial certamen, de hacer algún tipo de caso, quizás de la misma forma, no lo tengo aún claro. O sea, voy a poner el tiro acá, pregunta 5.1. Ya, entonces, un data warehouse, entonces, como sabemos, es un repositorio de información donde juntamos sistemas de distinto tipo, los combinamos a través de un ETL y lo pasamos a este data warehouse, que es nuestra base grandototota, ¿cierto? Con todos los datos y que lo usamos para hacer análisis. Desde un data warehouse nosotros podemos generar diferentes data marts, ¿ya? Eso, que es como las divisiones lógicas de un data warehouse, ¿ya? Bueno, al mismo tiempo sabemos que un data warehouse está formado por tablas de hechos y tablas de dimensiones, ¿ya? La tabla de hechos es la tabla central, o las tablas de hechos pueden haber más, ¿ya? Y las tablas de dimensiones están alrededor de esas tablas, ya sea en diferente, puede ser estrella, copo de nieve, etcétera, ¿ya? Así que eso, ya. Y, bueno, en el esquema, bueno, nosotros dijimos que para efectos de hacer análisis, nosotros usamos esta metodología Rollup, ¿ya? Tomando en cuenta o partiendo de la base que vamos a tener una tabla de hechos y tablas de dimensiones. Van a seguir siendo tablas, ¿ya? Porque es la forma en que yo tengo de poder hacer análisis, ¿ya? Eso nomás, ya lo demás ya lo hemos conversado, ¿ya? Entonces, chiquillos, recuerde que estamos en nuestra etapa de concurso. Nuestro concurso, el que primero contesta se la lleva. Recuerden que yo me baso en de hecho tengo acá la muestra, por si acaso. No sé si tanto, pero yo me baso en mi chat, chiquillo, ¿eh? Pero no generar tampoco tanta polémica, ¿ya? Así que, eso, queridos míos. Y primera pregunta, está fácil esta, así que el que primero se la lleva, vamos, y dice así: ¿cuál de los siguientes términos no corresponde a un esquema de diseño de base de datos? Dice Don Seba. Ya, se la ganó Don Seba. Don Seba, ¿cuánto es? Seba Huelaga, ¿no? Sí, perfecto, me lo imaginé, Don Seba, muy bien. Perfecto, Don Seba. Sí, efectivamente, de todos los tipos que están ahí, el que no corresponde tendrá que ser ahí el C, que es granizo. Nada que ver. ¿A dónde la vieron? No existe. Ya. Pregunta 5.2. Pregunta 5.2. Ahí está, y lo marco para que no se me olvide. Y dice así: de los siguientes términos no corresponde a una potencial dimensión en un modelo multidimensional: categoría de producto, monte de impuesto a pagar, tiempo, región de un país, tipo de cliente. ¿Qué me dice? Veamos.
Don Tomás dice que la D. La Camila dice que la B. Dice, a ver. Debo ser justo. Y qué bueno que sea así. Camila se halla nuevamente. Para la primera que respondí tengo un registro acá, así que muy bien, Camila. Hoy día está, pero hat-trick, ¿ah? Se lleva el balón de la clase, se lo lleva Camila Cisterna. Ahora, con un hat-trick. Muy bien, Camila, la felicito. Excelente. Mira, haya estudiado, parece Camila, ¿eh? Muy bien, me parece. Está bien. Esa se la sabe de memoria, más meritorio aún, ¿eh? Muy bien. Ya, siguiente pregunta. Respecto de las siguientes etapas del método de Kimball, ¿en qué orden lógico deberían ser aplicadas? 1. Decidir qué información se almacena respecto al proceso. 2. Seleccionar la información histórica de la base de datos. 3. Elegir un proceso de la organización para ser modelado. El 4. Variar y rastrear dimensiones que cambian muy lentamente. Y en este caso sería... sí, a ver, se volvió a colocar esto. Me parece que quien primero contestó me quedó la duda. Aquí me quedó la duda. Ya, me quedó la duda. 5-3. Ya. Ya, voy a tener que hacer justicia. Me confundí, tengo que asignarla. Pero por esta ocasión, a dos personas, a Carlos y a Angie. Me confundí al final, como no coloqué. Solamente por esta ocasión me confundí, que no coloqué. Sí, bueno. Ya. Pregunta, ahora voy a colocar, pregunta 5-4, para que no me pase nuevamente. ¿Ya? Y no se me pasen las estrellas, mira que son muy valiosas hoy al fin del semestre. Son muy cotizadas. ¿Ya? 5.4. ¿Ya? 5.4. Perfecto. Dice, en lo que respecta al diseño de Data Warehouse y Data Marts, ¿cuáles de las siguientes aseveraciones son correctas? Dice, un modelo top-down busca integrar de una vez todos los datos de todas las áreas que aporten a la construcción de un mega repositorio. 2. El modelo bottom-up busca construir un data mart cada uno por separado y posteriormente integrarlos. 3. El modelo bottom-up es más costoso y de mayor aliento que el otro. Veamos. Christopher, muy bien. Apareció Christopher, muy bien. Volvieron a contestar, don Christopher, perfecto. Mire, también atento, ¿ah? Perfecto. Súper bien, ¿ah? Muy bien, me parece. Viendo Christopher, me parece. La estrella que me faltaba, profe. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Lo felicito a don Christopher, qué bueno. Qué bueno saber eso. Muy bien, ahora ahí tiene el 100, listo. Muy bien, me parece. Y última pregunta. Dice, en la comparación de un diseño multidimensional, roll-up, o transaccional, ¿qué diferencias se pueden apreciar? 1. El modelo OLAP usará un menor espacio en disco, ya que la información se encuentra sumarizada. 2. El modelo OLAP, la redundancia es aceptada como una herramienta para el análisis. Y 3. El modelo OLTP se identifica claramente con las de dimensiones y de hechos. ¿Cuál es la correcta? ¿Va? A ver. ¿Y por descarte, chiquillo? Al fin, don Jorge. Por descarte lo tengo que sacar, don Jorge, ¿ah? Lo tengo que sacar por descarte. Sí, pues, don Jorge, es la B. La primera, la 1, esa es falsa. Voy a usar más espacio en disco, modelo LAP. La información sigue está sumarizada, pero vuelvo a usar más porque es mayor cantidad de tiempo. El LAP hay redundancia, se acepta así como herramienta, perfecto.
En la OLTP, tablas de dimensiones y de hechos, no mentira. Hay otro modelo relacional. Por eso. Porque el OLTP está basado en datos, en temas relacionales. Ahí no hay tablas de hechos ni de dimensiones. Hay tablas nomás, tabla cliente, tabla venta, tabla producto, etc. Eso, de nada, don Carlos. Eso, mis queridos míos. Aquí está. Voy a los 10 ganadores para el día de hoy. Y queda todavía las 2 estrellitas de la... Hagamos la última. ¿No la podríamos hacer? El día de la... el día de la charla relámpago podría ser, ¿eh? Eso podría ser. No sé si sea necesario, yo por lo menos estamos con la materia, hicimos el repaso. Yo no veo necesario, no sé, yo por lo menos, hacer clase el miércoles. Si ustedes quieren, díganme, hacemos clase igual. No, yo por lo menos creo que estamos cubiertos ahora. No es que le quiera, digamos, ¿no? Atribuir mi responsabilidad, ¿no? Solamente, no sé, me dice, ¿Se puede me mandar dicen. así como algo por estrellita? No sé, alguna mini tarea o algo. Lo voy a pensar, voy a pensar. Estaría bueno que no, dice Jorge. No, está bien, pues está bien, se me gusta la sinceridad, si yo pienso en usted. Yo sé que a esta altura darle más clase a usted. Sí, o bueno, que quieran ir en todo caso, si final de clase igual. No, no, ustedes me dicen. Eso podríamos hacer, ¿ah? En vez de un ejercicio, sí, mejor. Para los más motivados. Ya juntemos el miércoles, hagamos alguna cosa. Juntemos algo cortito. Hagamos una sesión de estrellitas por último. ¿Ya? Eso nos vemos el miércoles en una clase. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer en vez de hacer un trabajo, vamos a hacer una clase con estrellita, ¿ya? Pero esa va a ser la última oportunidad, ¿ya? Ya, queridos, que vaya bonito, nos vemos el miércoles, cuídense. Vaya lindo. Igualmente, chiquillos, cuídense. Chao, Sofía. Chao, Nicolás. Profe, Que vaya bonito. Chao, Jorge. Chao, Antonia. Profe, Chao, Camila. Dígame. no por ejemplo, si en algún certamen, o sea, si yo paso el ramo, pero en algún certamen tengo nota menos de 55, ¿existe problema ahí? El promedio tiene que ser sobre 55, pero los certámenes. Ojo con esa regla. Se me había olvidado mencionarlo. Cuidado con esa regla. Ese es el promedio mayor que 55. Promedio de certámenes. Ah, pero el promedio de entre los dos certámenes. Sí, revise la PPT, don Tomás. Revíselo bien. Ya, disculpe, No, no profe, se muchas preocupe, por gracias. favor, no se preocupe. No se preocupe. Esté bien, Tomás, cuídese. Igual usted, profe, que esté muy bien. Igualmente. Francisco, que le vaya bien. Rafaela, mucho gusto. Que le vaya bonito. Chao, Gonzalo. Mis cariños.